El pecado lo cubría todo. En Sodoma las risas eran gritos de arrogancia, y la noche olía a corrupción. Pero entre las sombras, alguien aún escuchaba la voz de Dios. Lot miraba la ciudad, sin imaginar que estaba viviendo sus últimos momentos allí. Porque cuando el cielo se cansa de la maldad, el fuego no tarda en caer. El bullicio de Sodoma era una sinfonía de desenfreno. Sus calles, laberintos de vicio, donde cada esquina escondía un nuevo pecado. La justicia se había olvidado, el amor se había secado. No había rincón sin mentira, ni corazón sin codicia. Los extraños eran presa, los pobres olvidados. Una ciudad que desafiaba a los cielos con su arrogancia, convencida de su impunidad. La alegría de sus habitantes era un eco hueco, disfrazando una podredumbre que crecía sin freno. Los ancianos, con el alma marchita, veían a los jóvenes caer en la misma espiral. La palabra de Dios era un susurro ahogado, una melodía ignorada por el ensordecedor ruido de la depravación. Los niños crecían sin esperanza, aprendiendo que la fuerza del más fuerte era la única ley. Cada día era un paso más hacia el abismo, cada noche un nuevo capítulo en la historia de su perdición. En medio de aquel clamor, en el corazón de esa vorágine un hombre se aferraba a la fe. Lot, sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, pero no era de Sodoma. Sus ojos veían la inmundicia, pero su alma la rechazaba. Cada atardecer, su corazón se encogía ante la maldad que lo rodeaba, suplicando por una señal, una esperanza. La fe lo sostenía, una llama pequeña pero inextinguible en la oscuridad. Él sabía que había un límite, que la paciencia divina no era eterna. Su casa, un refugio, un santuario en un mar de blasfemias. Allí, lejos del caos, intentaba inculcar a su familia los valores que la ciudad había olvidado. Su esposa, sus hijas, a pesar de la influencia, seguían sus pasos con devoción. La tensión era palpable, la espera angustiante. Lot, un punto de luz en la profunda noche, observaba los cielos, esperando. Una tarde, dos viajeros se acercaron a las puertas de Sodoma. Su aspecto sereno y noble contrastaba con la turbulencia de la ciudad. Lot los vio, y su espíritu se conmovió. Sabía que no eran hombres comunes, una intuición lo guió. Con urgencia, los invitó a su hogar, insistiendo en la hospitalidad que la ciudad había olvidado. Esa noche, la casa de Lot se convirtió en un oasis, un remanso de paz. Pero la maldad de Sodoma no tardó en manifestarse. La muchedumbre, sedienta de vicio, rodeó la casa, exigiendo a los extraños. Lot, valiente, se interpuso, defendiendo a sus huéspedes con la desesperación de quien protege lo sagrado. Esa noche, la depravación de la ciudad mostró su rostro más cruel, su obscenidad más abierta. El clamor de la multitud era un aullido de condena. Los visitantes revelaron su verdadera identidad. No eran hombres, sino ángeles, mensajeros del Altísimo. Su voz, grave y solemne, anunció la sentencia. Sodoma y Gomorra serían destruidas. Un juicio divino, inminente e irreversible, se cernía sobre las ciudades pecadoras. Pero en su misericordia, Dios había escuchado la oración de Abraham. Una oportunidad, una vía de escape para Lot y su familia. Los ángeles les ordenaron huir, sin mirar atrás, sin detenerse. La instrucción era clara, la advertencia rotunda. El tiempo se agotaba, la noche se volvía corta. Lot, con el corazón desgarrado, intentó advertir a sus yernos, pero ellos se burlaron, creyendo que sus palabras eran locura. La ceguera del pecado los había atrapado. El alba se acercaba, y con ella, el momento final. Al amanecer, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas de la mano, sacándolos de la ciudad. La urgencia era total, la prisa imperativa. Huyan por sus vidas, no miren atrás, no se detengan en toda la llanura, escapen al monte, no sea que perezcan. Resonó la voz angelical. El miedo les helaba la sangre, pero la esperanza les daba fuerza. Dejaron atrás la ciudad que los había envuelto.
la ciudad que ahora ardía bajo la ira divina. El camino era incierto, la huida desesperada. Cada paso era un adiós, cada mirada hacia adelante una súplica por salvación. La promesa de seguridad, la obediencia al mandato, era su único salvavidas. Entonces el cielo se rasgó. Una lluvia de azufre y fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra, consumiendo todo a su paso. El estruendo era ensordecedor, el calor insoportable. Las risas se convirtieron en gritos, las sombras en cenizas. Las ciudades, monumentos al pecado, se desvanecieron en un instante, engullidas por la furia divina. La llanura entera se convirtió en un infierno en la tierra. La tierra temblaba, el aire ardía. El espectáculo era aterrador, una lección imponente de la justicia de Dios. Y en medio de la huida, la mujer de Lot no pudo resistir. La curiosidad, la nostalgia, la desobediencia, una última mirada hacia el hogar que ardía. En ese instante, se convirtió en una columna de sal, un recordatorio perpetuo de la advertencia divina. Su historia es un susurro al viento, una lección amarga sobre la tentación de lo prohibido, sobre el peligro de lo que se deja atrás. Lot y sus hijas llegaron a Zoar, un pequeño refugio, exhaustos pero a salvo. Desde allí contemplaron la desolación, un paisaje irreconocible, cubierto de humo y ceniza. Las ciudades que conocieron, la vida que dejaron atrás, todo había desaparecido. La vista era desgarradora, pero también una reafirmación de la palabra de Dios. Sus corazones estaban llenos de temor reverente, de gratitud por la salvación. En la quietud del monte, encontraron consuelo, la paz de haber obedecido. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de destrucción, sino un espejo que nos confronta. Nos recuerda que cada acción tiene una consecuencia, que la indiferencia ante el mal no es inocua. Nos enseña que la elección entre el camino ancho del vicio y el sendero estrecho de la justicia es una decisión que marca el destino. La obediencia trae vida, la desobediencia conduce a la perdición. La fe de Lot, imperfecta, pero perseverante, fue su ancla. Su obediencia, aunque a veces titubeante, lo salvó de la ruina. Esta historia nos grita una verdad eterna. La voz de Dios sigue resonando en medio del caos, ofreciendo escape, ofreciendo un nuevo comienzo. Nos llama a elegir cada día, cada hora, a qué voz escuchamos, a qué sendero seguimos. Nos pregunta si seremos como la ciudad que ardió, o como aquel que en medio de la corrupción aún escuchaba. El juicio de Sodoma no fue el final, sino una advertencia, una oportunidad para cada alma de reconsiderar su camino. Porque cuando el cielo se cansa de la maldad, el fuego no tarda en caer. Pero el amor de Dios siempre deja una puerta abierta para el que decide escuchar.